Vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto y agradecerle que nos tome esta llamada a nuestro colega amigo periodista Julio Hernández. Él es autor de la columna Astillero que aparece todos los días en el diario La Jornada y también justamente tiene su proyecto periodístico propio en su canal de YouTube, donde cada tarde de 1 a 3 y justo va terminando, aborda la realidad informativa de cada día. Julio Hernández, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. Muchas gracias, Rubén, mucho gusto. Gracias a Igualmente. ti y a la audiencia por esta oportunidad de platicar. Al contrario, Julio, tenemos mucho interés en conocer tu lectura de lo que está ocurriendo en esta peculiar, por decirlo menos, transición presidencial en la que la presidenta electa incluso acompaña en giras al mandatario. Pero en medio de esto, y de esto has escrito en los últimos días, por ejemplo, el día de ayer también ha habido ciertos desencuentros al interior del partido ganador de las elecciones del actual casi partido hegemónico Morena, por la inclusión de algunos personajes muy cuestionados como Sergio Mayer, el tratamiento que se le dio a Gerardo Fernández Noroña. Si quieres, vamos por partes. ¿Cómo vas viendo en general el proceso de transición presidencial, las relaciones entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, Julio? Bueno, pues estamos en presencia de una transición de poder presidencial inusitada en términos de una fluidez entre el presidente saliente y la virtual presidenta electa Sheinbaum. Eso ha significado una oportunidad de entendimiento y de coordinación que normalmente no se había dado porque casi de manera permanente este tipo de transiciones significaban grillas, pleitos, discordancias, aunque provinieran del mismo partido, entre el presidente que se iba, que normalmente se iba eclipsado y en un segundo término, pero todavía con el poder institucional, y el presidente electo que entraba tratando de acomodarse con la mayor rapidez que le permitiera el saliente. Aquí estamos en presencia de algo que es la continuidad expresa, hablada, mencionada entre el poder vigente y el poder potencial, el poder que está en espera. Así es. Ello ha alentado mucho a ciertos segmentos opositores a tratar de impulsar la idea de que debe haber un deslinde de Claudia Sheinbaum en medio de señalamientos de las posibilidades de que López Obrador pudiera intentar una continuidad transeccional, una especie de maximato. Esto último, Julio, perdón que te interrumpa, Julio, ¿tú ves esta posibilidad de maximato como aseguran muchos en la oposición? Fíjate que no, yo creo y yo he visto los ejemplos de cómo el poder presidencial es tan fuerte que a pesar de todos los intentos que se han hecho, no se ha podido establecer algo que esté por encima de esa concentración de poder en un presidencialismo mexicano que ha permitido a personajes como Ernesto Zedillo, con poca experiencia política, llegado a última hora, sin equipo, pudo mantener a raya, por ejemplo, a Carlos Salinas de Gortari. Y como esto podemos ver varios ejemplos en los cuales nunca han funcionado los intentos de transexualidad del presidente anterior. Yo pienso que Sheinbaum va a dar sorpresas y que está transitando en la civilidad partidista este tramo, pero yo creo que no habrá espacio para esta eventual posibilidad de intentar un maximato que el presidente de la República jura y perjura que no lo habrá de intentar. Exactamente, justo ayer declaró que ni soy cacique ni ella es pelele, ¿no? Que no aspira a estar ejerciendo al poder, pero parece que no se le cree debido a la alta, digamos, concentración del poder que ha logrado y la popularidad que todavía sigue manteniendo hacia el final de su gobierno. Sí, y ahí, fíjate, parte de lo que estamos viviendo es la responsabilidad de la propia oposición, que no solo perdió las elecciones, sino que las perdió de una manera estrepitosa y que hasta este momento no ha podido recuperar un faro, una guía ideológica, programática para su recuperación. La verdad es que la conjunción de factores tan disímbolos, tan contradictorios en ese amasijo que postuló a Xochitl Gálvez, hasta este momento no ha podido recuperarse y eso permite que haya una hegemonía política como nunca se había visto desde los tiempos modernos, después de la Revolución Mexicana,
no se ha visto una concentración de poder como la que él tiene. Y justo esto escribes hoy en tu columna astillero de lo deshecha, lo de, digamos, desencajada que sigue la oposición, lo dices que es una comedia de pastelazos, lo que ayer vimos entre los debates de Marco Cortés con Felipe Calderón por un lado y también con el exsecretario de Trabajo Javier Lozano. Sí, pues es que realmente en estos escenarios del restaurante presuntamente gourmet, de gastronomía indigesta políticamente, que es la de Carlos Alarraqui, Sí. pues se está convirtiendo en un escenario de exhibición, de pobreza política, de distorsión ideológica, y ese pleito entre Javier Lozano y el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, pues es de antología, porque se dijeron y se acusaron de una serie de cosas, y luego Felipe Calderón interviniendo por la vía de internet, y quedó señalado por el presidente del partido que lo hizo a Calderón, presidente del propio partido, presidente nacional fraudulento, pero finalmente presidente de la República, y otros cargos, pues le señala el presidente de este partido Acción Nacional que en lo de García Luna o no sabía o consintió todos los hechos criminales adjudicados judicialmente a García Luna. Terrible, terrible. En estos desayunos que dices indigestos del programa de Carlos Alarraqui, están saliendo muchas verdades. Por ejemplo, Marco Cortés le decía ayer a Javier Lozano, sí, pues prácticamente me impuse en primer lugar como senador pluri, pero también vimos cómo en el debate con Felipe Calderón, Marco Cortés le reclamaba todo lo que les ha pesado, lo que justamente le señalaba López Obrador, su relación con Genaro García Luna, y en este sentido la posible vinculación con el narcotráfico en ese gobierno. Sí, pues es que ese es un estigma del cual no puede desprenderse Felipe Calderón, y es un estigma que transfirieron a la campaña electoral de 2024, y la verdad es muy interesante esa postura de Marco Cortés, porque en los hechos está responsabilizando al estigma García Luna, Felipe Calderón, y al propio PRI de que causaron en realidad un demérito de la campaña, una disminución de votos atribuida a estos factores. Sí, que de hecho después Marco Cortés le dijo a Calderón pues que los malos resultados de su presidencia influyeron también en la derrota en 2012. Te saluda Jesús Estrada. Julio, un gusto saludarte. Sí, quería hacerte una pregunta ahora volviendo, digamos, al terreno en Morena. En ese panorama que nos describiste, que es cierto, o sea, la hegemonía del partido Morena, el triunfo histórico en las elecciones y la oposición que al menos electoralmente pues sigue muy disminuida. ¿Cómo entender entonces este dilema interno en Morena, Julio Astillero, Julio Hernández, con las declaraciones de Rafael Barajas del Fisgón, presidente del Instituto de Formación Política del Partido Morena, justificando el pragmatismo de la inclusión de personajes como Sergio Meyer, de este tipo que viene de la farándula, de la polémica, en las listas de diputados, que por cierto eso habría que también combinarlo con la otra polémica anterior, la de Gerardo Fernández Noroña, que quedó fuera del reparto que se había planteado para las corcholatas. Es decir, en este escenario, ¿cómo se justifica ese pragmatismo que esboza el Fisgón Monero, supuestamente que se necesitan estos personajes de otros partidos políticos o de otras lógicas políticas para avanzar en el plan C? Sí, es que se corre el riesgo, y está a la vista esas expresiones, el riesgo de que el apabullante triunfo electoral haga que las élites de este partido, que ya es un partido hegemónico, esas élites traten de impedir la crítica, la autocrítica y la organización horizontal. Es decir, hasta ahora se ha avanzado electoralmente con un proyecto de Frente Amplio que tiene como imán electoral Andrés Manuel López Obrador. Pero el triunfo apabullante de este año ha hecho que se cierre la idea de que no debe discutirse, que debe eludirse la crítica interna, porque eso le daría armas al enemigo o al adversario, cuando en realidad el gran problema es que la oposición hoy debería fortalecerse y desarrollarse al interior de ese propio partido hegemónico para que no asuma las posiciones que implicaron el Partido Revolucionario Institucional o los errores que cometió el PRD. Es lamentable que se trate de frenar la crítica, la autocrítica. Creo que es tiempo de hablar
y no de callar. Eso, digamos, mucha gente compara la situación política de México con Venezuela. Yo pocas similitudes he visto con el proyecto político como en Venezuela, pero sí hay cuestiones que me llaman la atención. Allá, una falta de autocrítica en el régimen chavista, y eso me parece que ha conducido a graves errores, no solo en la experiencia en Venezuela, sino en otros puntos de América Latina gobernados por el progresismo. Aquí se corre ese riesgo que esa propia lógica pragmática y la falta de autocrítica pueda llevar a una implosión del proyecto a futuro. Yo creo que ese es uno de los gérmenes peligrosos que están desarrollándose ya. Basta ver lo que sucede en Argentina, lo que ha sucedido en Chile, donde el triunfo progresista ha quedado mediatizado ante la incapacidad de seguir más adelante, lo que pasa en el propio Brasil, en Bolivia, con el pleito entre los dos principales personajes de la izquierda electoral de allá. En fin, ojalá dentro del proceso que se está viviendo en los diferentes partidos haya la capacidad de analizar y de plantear con inteligencia y con eficacia, porque el que se quede todo concentrado en solo un partido, en solo un bando político y en tentaciones caudillescas de control del futuro, eso puede significar potenciar problemas que hoy pareciera que no están en el panorama por los resultados electorales, pero la historia nos enseña que permitir que florezcan estos gérmenes siempre lleva a problemas mayores. Y justo en este contexto, Julio Hernández, también mi última pregunta, ¿cómo estás viendo la reforma al Poder Judicial? En lugar de languidecerse, parece que López Obrador está cerrando fuerte políticamente y en lugar de dejarle esa tarea para el siguiente sexenio, dice, no, de una vez va la reforma y tan le ha salido la jugada que ya prácticamente todos los actores políticos coinciden, incluso los ministros de la Corte, en que debe hacerse esa reforma al Poder Judicial. ¿Qué opinas de esa reforma y si ves los riesgos de que se trate de controlar otro poder, el Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo con esta reforma? Pues sí, desde luego es un riesgo el hecho de que la partidización o la postulación de candidatos a la Corte y a la estructura en general del Poder Judicial en los estados y a nivel federal sea impulsado por factores políticos que van a tratar de imponer a sus candidatos que tendrán compromisos con ellos. Yo creo que es necesaria una reforma judicial, no solo en el Poder Judicial, sino también en la otra parte, que son las fiscalías. Claro. No se puede resolver solo la parte correspondiente al Poder Judicial Federal de los estados, sin resolver el otro problema gravísimo de las fiscalías. Y por otra parte, tampoco creo que con la elección de ministros, magistrados, jueces, se vaya a resolver el grave problema de corrupción, de impunidad y de injusticia. Se puede dar un paso adelante, pero creo que no será completo y a veces temo que esta insistencia en culpar al Poder Judicial de la corrupción, la impunidad y la injusticia que siguen y que persisten, pues que sea una treta política para tratar de culpar al Poder Judicial de ineficacias y errores, insuficiencias que hubo también del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General de la República. Así es. Julio, te agradecemos enormemente que nos hayas concedido estos minutos para que nos compartieras tu análisis sobre estos temas políticos relevantes del momento. Muchísimas gracias, Julio. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes, Julio Hernández, autor de la columna Astillero que aparece en La Jornada y también de su programa que aparece, que sube a su canal de YouTube de 1 a 3 y por las tardes la videocharla astillada. Vamos a una pausa y regresaremos con otra interesante entrevista con el historiador, el doctor Lorenzo Meyer. ¿Qué legado nos deja el gobierno de la Cuarta Transformación? De esto vamos a hablar al regreso de esta pausa.